Ahí estamos. Pues bienvenidos y bienvenidas. Se están conectando. La sesión anterior tuvimos entre 28 o 30 asistentes. Igual espero que hoy sea la misma dinámica. Se encuentra con nosotros ya la doctora Ana María Carabe, quien estará con ustedes 2 semanas, esta y la que sigue, con el módulo número 2. Les hablaré un poco de la semblanza de la doctora Ana María Carabe. Ella es doctora en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Cuenta también con una maestría en Historia Regional por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con una licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derechos Humanos por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una serie de diplomados que han fortalecido su formación académica, entre los que destacan un diplomado en invasión napoleónica y sus consecuencias en España e Iberoamérica. Asimismo, también es docente actualmente, investigador titular en la Facultad de Gobierno y Gestión Pública, en donde da clases en la maestría y en la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública. Asimismo, dentro de sus reconocimientos destaca que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. También forma parte del Padrón Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero. Cuenta con perfil deseable PRODEP. Es miembro acreditado también de evaluadores de la CECITI. Ha participado en evaluaciones de estancias postdoctorales, proyectos de ciencia básica y demás. Es miembro de la Red de Investigación, Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad, la Red SUMAS. Dirige y es la líder del cuerpo académico consolidado, Cultura Política y Conflictos Sociales. De igual forma, también se ha involucrado en otros ámbitos a través de la red de investigaciones sociojurídica con Colombia, y dentro de sus trabajos y publicaciones tiene una amplia producción académica que pueden encontrar colocando su nombre en los buscadores de Google, en donde podrán encontrar libros, capítulos del libro que hablan fundamentalmente sobre la cultura, sobre la identidad, el racismo. Analiza también la historia y el pensamiento político de Ignacio Manuel Altamirano. Sus publicaciones fundamentalmente las encontrarán en Porrúa, Plaza y Valdés, Tirán, Casa Juan Pablos, entre otras. La doctora Ana María Carabe, además, es una gran investigadora que especialista también en metodología cualitativa. Sus investigaciones son cualitativas y de estudios de caso, así que su experiencia pues será esencial en este diplomado, sobre todo cuando estamos llevando este enfoque de la investigación cualitativa. Y estoy segura que la doctora Ana María Carabe pues aportará mucho con su experiencia en campo, en la docencia, en la investigación, para las dudas que tengamos y el fortalecimiento de este módulo. Así que adelante, doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y le dejamos pues los micrófonos abiertos también. Gracias. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, estudiantes. Eh, yo quiero decirles que aprender a manejar se aprende manejando, y lo mismo es la investigación. Al final su producto final es un trabajo eh, que será la suma de todos los módulos que van a cursar. Em, Pero esto implica que tienen que ir trabajando semana con semana. Está muy bien que los módulos sean semanales para dejarles un tiempo para ir trabajando, porque la investigación siempre, hay diferentes tipos de investigación que se acomodan a las materias que vamos a investigar. Por ejemplo, pues las ciencias sociales no tienen investigación experimental.
porque no se puede experimentar con la sociedad. Se puede observar un fenómeno, pero no vamos a inducir el fenómeno. Eso se hace en los laboratorios. Entonces, pues para química, pues sí, es experimental, pero para ciencias sociales no. Y mis investigaciones son fundamentalmente cualitativas, porque la historia es cualitativa, ¿no? Entonces, por eso es que eh, mis investigaciones son cualitativas. Les voy a pedir si tienen alguna pregunta que hablen mayormente, porque como son veintitantos, no caben todas las fotos, ¿no? O en la pantalla, y entonces si levantan la mano, pues seguramente que no los voy a ver. Porque además voy a compartir pantalla y se va a ver en la pantalla una presentación, ¿ok? Bueno, la metodología cualitativa es interpretativa, quiere decir que no hay verdades absolutas. En ocasiones, vamos a ver, ¿cómo es válida una investigación? Pues es válida si dice uno algo que no se conoce o si tiene uno una interpretación que no se ha dado. Entonces aquí lo fundamental es usar la lógica. La metodología cualitativa es necesaria sí o sí, porque tengamos los datos que tengamos, de todas maneras los tenemos que interpretar, así sean cuantitativos. El INEGI es quien mejor, o Coneval. Coneval ya está extinto, pero bueno, el INEGI es quien hace investigaciones cuantitativas, pero no son investigadores, son investigadores, pero sus datos como no tienen interpretación, pues ahí quedan nada más como los datos para quien los quiere interpretar. Entonces es muy importante la interpretación, ¿no? Cuando yo estudiaba, de pronto pues me ponían una serie de datos cuantitativos y me decían, deduzca usted esto de dónde es. O sea, porque tiene que haber una deducción. Y entonces uno dice, bueno, de pronto la metodología cualitativa dice, no, pues ni es ciencia, porque no tiene datos duros. Yo les sugiero que siempre pongan algún dato duro. Yo lo hago incluso en historia, ¿no? Pongo algunas gráficas en historia sobre población, sobre, en fin, sobre X que se me ocurre, ¿no? Según el tema que esté tratando. Entonces, porque siempre el dato cuantitativo les va a reforzar su argumentación, pero la metodología cualitativa eh, es una, es interpretativa y tiene uno que usar la lógica y vamos a hablar de eso. Yo quisiera preguntarle a la doctora Olivia si en el futuro, en los futuros módulos se va a hablar del juicio, del silogismo, o quieren que hable yo un poco de eso también, que no sé si vayamos a tener tiempo, me voy a tener que ir tendida como bandida porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Para lo que tenemos que hacer. ¿Pudieras abordar un poco? Ya ves que son 2 semanas, o sea, este viernes y el que sigue te toca, entonces sí hay oportunidad poder abordarles un poco. Pues vamos a ver, voy a compartir pantalla, muchachos, y yo creo que pues ya se puede. ¿Dónde estamos? Este módulo. Aquí vamos a compartir. Bueno, espero que se esté viendo. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. ¿O no se ve? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este módulo? Pues vamos a ir avanzando en esa investigación, que supongo que ya todo el mundo tiene aquí su tema. ¿Es cierto? Quiero que participen, por favor, porque si no estoy aquí, yo me siento como hablando con la pared. Algunos son alumnos de maestría, entonces sí, seguro tienen ya su tema, ¿no? Porque por los que conozco, pero a los alumnos que no conozco, eh, pues escoger el tema no es un asunto sencillo para nada, ¿no? Eh, la investigación parte de una observación, es cierto, pero de lo que nosotros observamos, nos vamos a hacer preguntas.
Por otra parte, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, lo tenemos que concebir como un todo, porque si no nos va a quedar así como una especie de Frankenstein, ¿no? Le pego esto y le pego aquello y le pego lo otro. No, no puede ser así. Yo comparo mucho la investigación con hacer una casa. Si tú vas a hacer una casa, el arquitecto, hágame usted una casa. Entonces te va a decir, ¿una casa para cuántas personas? ¿Y qué es lo que quiere usted hacer en su casa? ¿Quiere jugar al billar? ¿Quiere trabajar? ¿Tiene una biblioteca? ¿O tiene un consultorio? ¿O va a trabajar necesita usted un estudio? ¿Necesita usted, cuánta gente son de familia? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las actividades que usted va a realizar en su casa? ¿Y cómo quiere esa distribución? ¿Para cuántas personas son? Entonces tiene que el arquitecto, es que no tengo dinero para hacer todo eso. Entonces el arquitecto tiene que organizar un todo y después ir construyendo de poco en poco, pero ese de poco en poco que se va construyendo en relación a un todo. Igualito es la investigación. Tenemos que concebir la investigación como un todo. Y ya de ahí nosotros vamos partiendo ese todo en pedacitos para poder ir trabajándolos. Por lo tanto, yo tengo que tener un tema y el tema no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un tema que, que tenga relevancia, y sobre todo que podamos manejar, porque si el tema es una cosa que yo no, por ejemplo, no tengo el dinero para trasladarme a donde tengo que ir a buscar los datos, vamos a suponer en un estudio de caso, el otro día tenía un estudio de caso de un asunto de Petatlán. El muchacho, el estudiante vive en Puebla, y yo me pregunto, tiene facilidades para ir a Petatlán, es decir, tiene familia, conoce la región, tiene el dinero para trasladarse a Petatlán y estar allí un tiempo, observando el caso, haciendo entrevistas. Eso es la viabilidad de un tema. Yo tengo que hacer un tema que no se me vaya a poner difícil porque no es viable. Y tiene que tener una relevancia social, como para qué sirve mi tema. Esto es porque tenemos que hacer también una justificación. Entonces, lo primero es escoger un tema. Y de ahí nos vamos a hacer preguntas de ese tema. Estas preguntas son importantes porque los objetivos de la investigación tienen que estar acorde a las preguntas. La pregunta rectora, pues va a ser mi objetivo principal. Y las preguntas secundarias, pues van a ser cómo yo parto, cómo yo desmenuzo el tema para poder ir logrando el objetivo. Entonces, la pregunta principal es mi tema, pero para yo lograr contestarme esa pregunta principal, yo lo voy a tener que dividir en capítulos. Por lo tanto, voy a ir teniendo objetivos y por lo tanto preguntas por cada capítulo, cuando menos, ¿no? Todas las preguntas subsidiarias tienen que estar en relación con la que está principal. Y los objetivos se enuncian en razón de esas mismas preguntas. Entonces, nosotros debemos de identificar un problema social y de ahí plantear el problema de investigación, eh, haciendo preguntas y objetivos. Las preguntas y los objetivos están entrelazados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo así? Nada. Vamos a seguir con esto entonces y vamos a plantear un problema. Bueno, planteamiento de problema. Vamos a ver, esto es importante, que debe de estar enfocado en un solo fenómeno. En un solo fenómeno. Lo que pasa es que luego a la hora que nosotros vamos trabajando es la primera fase de una investigación es leer. Muchas veces los estudiantes pretenden presentar un proyecto en el que no han leído, y eso cualquier investigador, aunque haya investigado poquito, lo nota enseguida, porque las preguntas se ve que son preguntas gruesas que están en cualquier libro, a lo mejor. ¿Sí? Entonces, eso no me va a servir. ¿Qué digo yo cuando veo algo así? Bueno, pues el alumno no ha leído nada.
Enseguida se nota si ha leído o no ha leído, ¿no? Entonces, una de las cosas es que se tiene que enfocar mi problema de investigación a un solo fenómeno. Claro, como los fenómenos están interrelacionados, pues es fácil que yo quiera abarcar mucho. Bueno, pues el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sabes? Y la consecuencia de eso es que el tema no tiene consistencia, el tema está disperso. Entonces yo tengo que enfocarme en en un solo fenómeno o en un solo aspecto de un fenómeno o concepto o cuestión o la idea que sea que se quiera explorar y comprender, ¿va? Pues, aunque claro, nos vamos a encontrar ahí pues varias categorías de análisis. ¿Qué puedo hacer yo? Porque eso no lo vamos a encontrar siempre, ¿no? Este, yo tenía una amiga que se puso a hacer un doctorado y empezó a escribir y a escribir y a escribir y resulta que su introducción venían siendo 500 hojas. O sea, yo así como que, ¡ah! ¿Cómo que 500 hojas? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues que no se centró en un fenómeno. Entonces, un fenómeno está relacionado con otros y entonces empieza a sacar de los otros, y claro, te puedes hacer una enciclopedia. Pero claro, a la hora que lo lees, pues eso no tiene consecuencia, consistencia investigativa, porque todas las ideas están ahí dispersas. Entonces, no, esa es una bonita manera de no llegar a ninguna parte y de nunca terminar una tesis, ni un libro, ni una investigación, ni un nada, pues. Entonces, yo tengo que estar claro del fenómeno en el que me voy a centrar. ¿Qué podemos hacer qué les va a pasar si ustedes a lo largo de la investigación dicen, es que este otro fenómeno está muy interesante? Apunten el otro fenómeno interesante que les gustó y lo dejan para otras investigaciones posteriores. O sea, a mí me pasó y yo estaba centrada en mi tema cuando estaba haciendo el doctorado. Estaba centrada en mi tema, pero había un par de temas más por ahí que me estaban gustando mucho. Uno era el concepto de pueblo, que es el pueblo, que no es un concepto fácil de determinar, qué es el pueblo. Y el otro era el imaginario que tenían los novohispanos sobre la figura de Napoleón, porque además sufre una transformación ese imaginario. Y entonces yo tomaba notas y las iba guardando, pero las dejaba fuera de mi investigación. Yo iba guardando este pueblo y la echaba para un lado, otra del pueblo y la echaba para otro lado, y echaba las fichas en otra carpeta, en otra caja, porque eso no era de mi investigación, eso eran cosas marginales que yo iba encontrando, pero que me resultaban interesantes para desarrollar después. En consecuencia, pues después salieron dos trabajos diferentes de estas dos cosas, pero para mi investigación, no, yo tengo que centrarme en el fenómeno o concepto o lo que sea que yo esté estudiando sin salirme por la tangente. ¿Sí? Es muy importante. Parece que es sencillo. No es nada sencillo centrarse en el fenómeno. Por eso es importante que ustedes vayan haciendo el protocolo. ¿Cuáles son sus preguntas, las que se quieren contestar, y cuáles son los objetivos que tienen con su trabajo? Bueno, para plantear el problema, yo voy a usar verbos pero siempre en infinitivo. Bueno, aquí están estos, pero pueden ser otros, ¿no? Describir, entender qué quiero yo. Las investigaciones pueden ser también descriptivas, nada más, no tienen. Las que son descriptivas son cuando es un fenómeno que no se ha estudiado y yo quiero hacer una aproximación al fenómeno y entonces lo que voy a hacer es describir cómo funcionan el ayuntamiento de tal sitio. Puede ser entender, puede ser comprender, examinar, analizar. Aguas con este verbo, porque cuando estoy analizando, ya voy a dar una interpretación y ya tengo una hipótesis, lo que no sucede con el verbo describir.
Pero con el verbo examinar, con el verbo analizar, sí, cuando hay un análisis ya estoy yo correlacionando conceptos. Entonces, sí voy a hacer una hipótesis. Puede ser explorar, puede ser valorar, pueden ser muchas más. ¿Qué cosas es lo que yo puedo describir, entender, comprender, examinar, analizar, explorar o valorar? Pueden ser personas, pueden ser hechos, puede ser un proceso. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Puedo estar observando, mi objeto de estudio puede ser un grupo social o instituciones o conceptos. Por ejemplo, pueblo. Mi objeto de estudio en ese momento era pueblo. Entonces, yo lo que quería era examinar los diferentes conceptos de pueblo que se daban en ciertos documentos o en determinadas épocas, ¿no? Entonces, mis casos de estudios, pues pueden ser diferentes. Y tenemos también un ambiente inicial. ¿Qué es lo que yo puedo abordar? Puedo abordar hogares, escuelas, eventos, sitios históricos, áreas geográficas, comunidad u otras cosas, grupos, qué sé yo. Eh, Esto es importante también porque generalmente no generalmente, nuestro trabajo tiene dos coordenadas siempre que se llevan en el título, además. Am, una es el lugar, el ambiente de lo que yo estoy estudiando, el lugar y el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, Petatlán. Ese es un área geográfica. Yo voy a estudiar Petatlán, un fenómeno en Petatlán. ¿Y qué fenómeno voy a estudiar? Los efectos del huracán Otis. Cuando yo digo los efectos del huracán Otis fue en tal año, y ahí ya tenemos el año. Entonces siempre ponemos el lugar y la fecha o el periodo. No tiene que ser una fecha concreta, generalmente es un periodo lo que vamos a estudiar. Y eso siempre lo tenemos que plantear desde el título. En una ocasión, eh, pues me sale, estaba un libro mío en la editorial y dice, el libro se llamaba eh, Sociedad y Política en una época de cambios. Y le dije al editor, vamos a ver, este libro tiene un título, ese es el subtítulo, porque eso puede ser a lo mejor de Uganda, ¿no? El lugar puede ser Uganda y puede ser en 1990. No, es un acercamiento al siglo XIX mexicano, es decir, era un análisis del siglo XIX en México, lugar y tiempo. Lugar, México, tiempo, el siglo XIX. Entonces, ese título, o que pusieron el subtítulo como título, es una barbaridad investigativamente hablando. Entonces, bueno, no le entendieron muy bien, pero lo tuvieron que hacer porque, pues, esto yo no, es que lo retiro del mercado, vamos, no sé, eso no puede ser. Entonces, es muy importante que eso lo pongan en el mismo eh, título. Bueno, vamos a ver o sea, estamos aquí, los estudios de caso que vamos a abordar pueden ser personas, hechos, procesos, grupos sociales. Les dije que había em, unos ejemplos, personas. Vamos a ver un líder comunitario, yo me estoy fijando en eso, un líder comunitario en la Sierra de Guerrero que organiza rondas de seguridad ciudadana pues frente a la ausencia, ¿no? Del Estado, a la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiera yo abordar este líder comunitario? Bueno, pues el liderazgo comunitario y la seguridad ciudadana. El caso de un líder local en la Sierra de Guerrero. Vean ustedes aquí analizando esto. Lo que yo estoy observando es un líder, cómo se maneja un líder. Pero
¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué es un estudio de caso? Pues yo para un estudio de caso tengo que hacer un contenido general, un contenido panorámico, para después insertar mi caso ahí, para después fijarme en un cachito de ese caso, nada más, ¿sí? En este caso es el liderazgo comunitario y la seguridad ciudadana. Y entonces yo voy a plantear un panorama general sobre la inseguridad que se vive y cómo hay líderes que surgen en ese contexto. Pero para yo ejemplificar esto, me voy a ir al estudio de caso. Y el estudio de caso es el líder local que voy a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? Pues, ¿cómo se ejerce el liderazgo en una situación de inseguridad y tal, ¿no? Pero ven ustedes que siempre va a haber un contenido general y ahí voy a insertar mi caso. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento es inductivo o deductivo, ¿no? Y entonces, en este caso, pues yo trabajo primeramente, que además esa es mi relevancia, eh, un asunto, un problema que es general y yo planteo un problema general, un paisaje de un problema. Y después voy a tomar un caso que ejemplifique lo que yo estoy estudiando en general. Esos son los estudios de caso. Un caso particular que ejemplifica una observación general. Un hecho, por ejemplo, la guerra sucia y su impacto en comunidades desplazadas de Atoyac. Aquí ya tenemos también el lugar. ¿Cómo sería mi título posiblemente? Pues memoria histórica y resistencia. El estudio de casos sobre los efectos sociales en la guerra sucia en Atoyac. Vean cómo siempre tiene su lugar y fecha. Su lugar sería la guerra sucia de Atoyac y cuándo, pues en la guerra sucia, ¿no? Entonces, ¿qué significado? Sería mi pregunta. La pregunta rectora, la pregunta principal, ¿no? ¿Qué significados y memorias tienen los actores sociales en la comunidad de Atoyac sobre los desaparecidos, desplazamiento, memoria, ¿no? Que tengan de la guerra sucia? También puedo abordar un proceso. Em, por ejemplo, un proceso sería la implementación del programa social Sembrando Vida en las comunidades rurales de la montaña. Quiero decirles esto, que muchas veces no se necesita poner una periodicidad porque el hecho tiene un periodo, de hecho, ¿no? O sea, si estoy hablando del programa Sembrando Vida, pues empezó en tal fecha y terminó en tal otra. ¿Sí? Si yo voy a hablar de Ignacio Manuel Altamirano, pues nació en 1834 y murió en 1893. Eh, no necesito poner la fecha porque desde luego no es de 1910. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene una periodicidad. Igual, la Guerra Sucia, pues es de 1960 a 1980. Igual, el programa social Sembrando Vida, pues empieza en tal fecha y terminará en alguna fecha. Sí, y mientras esté vigente, pues ahí. Entonces, ese es un proceso, el programa Sembrando Vida en las comunidades rurales de la montaña de Guerrero. No es en cualquier parte, porque igual se hace Sembrando Vida en otros lugares, pero yo voy a usar cómo se implementa este programa social, pero en la montaña de Guerrero, no en otro lado. Ahí justamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pondría yo mi título? Pues retos y alcances del programa Sembrando Vida. No, no es el único título que pudiéramos tener, este es un ejemplo nada más, ¿no? Y pues yo tengo una pregunta también de investigación aquí. ¿Cómo perciben los beneficiarios del programa Sembrando Vida la implementación del programa en sus comunidades? Un colectivo, un grupo social. Pues aquí están el colectivo de madres buscadoras. O puede ser, por ejemplo, el colectivo de Ayotzinapa, se me ocurre, ¿no?
el colectivo de madres buscadoras, pero en Chilpancingo, porque hay madres buscadoras en muchos lugares. Pues yo lo voy a usar en Chilpancingo nada más. Eh, el posible título puede ser Resistencia y Sororidad. Estudio de casos sobre el colectivo de madres buscadoras en Chilpancingo. Y la pregunta sería, ¿qué estrategias de resistencias construye el colectivo de madres buscadoras de Chilpancingo frente a la desaparición de sus familiares? También podemos plantear un problema sobre una institución. Por ejemplo, una institución es el centro de salud. El centro de salud de una comunidad indígena en Tlapa de Comonfort. Eh, el título probable que se sugiere serían limitaciones y prácticas institucionales en la atención médica. El caso de Y mi pregunta es cómo se desarrollan las prácticas de atención médica dentro de un centro de salud eh, en Tlapa precisamente y qué significa esto para la comunidad. Y también puedo estudiar conceptos, el juvenicidio, la muerte de los jóvenes. Eh, es un concepto el juvenicidio. ¿Ah? Entonces, el juvenicidio como fenómeno de violencia contra los jóvenes, pero en Acapulco concretamente, ¿no? Entonces, el posible título sería Violencia juvenil y juvenicidio, un caso en las colonias marginales de Acapulco, ¿no? ¿Cómo interpretan los jóvenes el fenómeno del juvenicidio en Acapulco? ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este asunto? O quiero que quede claro cómo se construye un estudio de caso. Lo que nosotros vamos a observar primero es un fenómeno que puede ser personas, hechos, un fenómeno social. eh, lo que hacemos es, vamos a observar a una cosa micro, pero la tenemos que insertar primero en un contexto macro. El contexto macro es el liderazgo comunitario, la memoria y resistencia, los retos y alcances de Sembrando Vida, la resistencia y la sororidad, las limitaciones y prácticas institucionales de la atención médica o la violencia juvenil. Ese es el panorama. Y dentro del panorama, cuando yo planteo todo el panorama, ya de ahí voy a aterrizar todo lo que he dicho en un estudio de caso, que tiene que coincidir las características de mi estudio de caso con eso general que yo estoy planteando de inicio. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Todo está claro? Sí, Sí, doctora. ¿sí? ¿No hay problema? Les digo que no importa qué cosa les diga yo, se van a enfrentar con esto una vez que tengan el trabajo de investigación en las manos. Cuando ustedes estén trabajando, ahí es donde se van a encontrar se van a empatar con la verdad, pero así decir, ahí es donde se van a encontrar ustedes, ¿cómo le hago en esto? Yo sé lo que quiero estudiar y entonces es común que uno diga, yo sé lo que quiero estudiar, yo lo que quiero estudiar es Atoyac de Álvarez. Sí, pero tienes que insertarlo en un contexto general, porque los trabajos de investigación tienen que tener relevancia social. Y si tú lo atomizas en un estudio de caso muy concreto, como por ejemplo el caso de un líder local, eso es lo más atomizado que hay, porque es solo una persona. Pero hubo un líder local, uno que después estuvo hasta en la cárcel. No se acuerdan de quién era, un doctor de Michoacán. Mireles. Mireles, yo no me acordaba del nombre. Pues ese señor Mireles, por ejemplo, es un caso de estudio de una persona que fue muy sonado porque Mireles, la verdad, hizo mucho y logró, bajo su liderazgo, eh, juntar las voluntades de toda su comunidad.
que gente que estaba afectada por el mismo problema de la inseguridad, por ejemplo. Este no era de la Sierra de Guerrero, era de un lugar de Michoacán, pero ahí tenemos un caso donde está, el estudio de caso está muy atomizado. Claro, si nosotros lo ponemos al revés, no como estudio de caso, sino Mireles, tal y tal y tal y tal, está muy atomizado. No, el contexto general, el contexto del liderazgo comunitario y la seguridad ciudadana le da una relevancia social a nuestro caso que queremos estudiar. Y ya después lo aterrizo, en este caso, pues en Mireles. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer las preguntas rectoras, no? Miren, es común, si no han leído, que las preguntas ah, sean gruesas, no finitas, sean gruesas. Y además, eh, esas preguntas seguramente tienen contestación. Esto, ¿por qué? Porque son gruesas. Esto tiene un remedio. Yo me formulo una pregunta, me pongo a leer. Una vez que leo, me voy a encontrar con que tiene una respuesta. Eso que yo me estaba preguntando tiene una respuesta en los libros. ¿O sí? Bueno, pero claro, cuando yo he leído y ya sé más sobre ese tema, me voy a formular otras preguntas. Me formulo otra. Sigo leyendo. Me contesto esa pregunta. Pero me formulo otra, porque la investigación eso tiene, es como una bola de nieve, ¿no? Que empieza chiquita y se va rodando, rodando. Y cada vez que uno investiga algo, le van a salir otras preguntas y siempre se va a seguir preguntando. Es decir, el investigador no es el que sabe mucho, es el que se pregunta mucho. Pero claro, luego sabe mucho porque ha leído mucho. Pero el buen investigador es el que se pregunta, porque si uno lee algo, pero eso que lee no le sugestionan preguntas, ese no es un buen investigador. El investigador es el que siempre quiere saber más y más y más y se pregunta y se pregunta y se pregunta. La investigación es producto de la curiosidad de lo que uno se pregunta y siempre va a seguir preguntándose. Entonces, yo sigo leyendo y me sigo preguntando. Y va a llegar un momento en que no hay respuesta para mi pregunta. Y ahí está mi tema de investigación. Los temas de investigación generalmente no son preguntas muy rebuscadas y muy complejas y no, es una pregunta sencillita. Por ejemplo, en mi tesis doctoral yo me pregunté una cosa tan fácil como ¿y por qué México se hizo independiente bajo una fórmula monárquica constitucional? Monárquica y constitucional. Por ejemplo, si no eran monárquicos, si eran republicanos, porque hicieron una monarquía. Y si eran monárquicos, ¿por qué constitucional? ¿Por qué no hicieron una monarquía absoluta como la que tenían montada en España con anterioridad a la invasión napoleónica, ¿no? O sea, esa era mi pregunta, era muy sencilla, una pregunta muy simple. Y en un momento de la vida estaba estudiando sobre Altamirano, y cuando uno lee Altamirano, pues los republicanos son los buenos, los republicanos son los patriotas, son los nobles, son los bla, bla, bla. Y entonces mi pregunta era bien sencilla, y los otros no eran patriotas, ni eran, eh, eh, eran los malos. Yo nomás pregunto, ¿verdad? Entonces quería ver cuál era la visión de los otros. Vamos a ver cuál es la visión del que no era republicano. Pues nos quieren hacer aparecer que esto siempre fue una república y a lo mejor no.
Pues no, encontré que, buscándole aquí y allá, que había habido 14 proyectos de independencia y nada más, de los 14 nada más uno era republicano. Todos los demás eran monárquicos, curiosamente, ¿no? Entonces, pues ya ven ustedes que es una pregunta que muy sencilla realmente. ¿Y entonces los otros eran los malos? Si los republicanos eran los buenos, pues vamos a ver qué tan malos eran los malos, ¿no? Y por qué, cuáles eran los motivos de los malos. Bueno, ya encontré que ni eran tan malos ni nada, ¿no? Sino que era mi hipótesis era que se había constituido en una monarquía porque era una forma política que conocían, era lo tradicional y lo que conocían. Bueno, entonces yo tengo que hacerme una pregunta que no tenga una respuesta. ¿Por qué? Porque esa es mi aportación al trabajo, ¿no? No hay un investigador que descubra el hilo negro. No existe. Pero todos los investigadores aportan un poquito al conocimiento. Es cuestión sumativa. Había un investigador mexicano que se llamaba Alfonso Reyes que decía, entre todos lo sabemos todo. No, no un solo investigador tiene la varita mágica de hacerlo, es lo que yo digo. Descubrí que no sé qué. No. Es entre todos vamos construyendo el conocimiento. Es una labor de carácter social. Y entonces lo que tenemos que procurar es que nuestro trabajo de investigación aporte algo a un conocimiento general. ¿Y qué es lo que va a aportar? La respuesta a una sola pregunta. Suavecita. Una pregunta sencilla. Eh, Uno piensa que los investigadores son gente fuera de casi que fuera del mundo, ¿no? Que como que están caminando 10 centímetros arriba del suelo. No, 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 no. Es muy sencillo. Yo veo con los alumnos que luego hago una pregunta y en lugar de dar una respuesta sencilla, dan una respuesta barroca, complicada y con dobles vueltas, que dices, ay, qué aburrido, o sea, esto no puede ser. No, el conocimiento científico es muy directo porque tiene que ser claro. Eso se lo van a decir en otro módulo, pero sirve aquí también. No se va a buscar eh, una complicación. La pregunta es sencilla y la respuesta también es sencilla y directa. Y el estilo no puede ser literario, con retruécanos y con metáforas, no, eso lo dejas para el poeta. Aquí tienes que decir una idea que se entienda perfectamente. Pero claro, si tú tienes la claridad de la idea, puedes tener la claridad de la pregunta. Y entonces, cuanto más claro sea tu planteamiento, cuanto más claro sea tu razonamiento, cuanto más sencillo sea, y claro, y centrado, más fácil te va a resultar hacer el trabajo de investigación. Si lo tienes disperso, no sabes, es que esto es interesante y lo otro también. Si lo tienes que decir, dilo, pero dilo en un párrafo, en dos párrafos, en una hoja cuando mucho, no más, no más. Ajá. Y céntrate en lo que tú estás haciendo. Eso es muy importante. Si tienen claridad en las ideas, si tienen las preguntas claras, si tienen las preguntas claras, tienen el objetivo claro. Si tienen el objetivo claro, su trabajo va a estar bien centrado. Pero para centrar el trabajo necesitan leer. Por lo tanto, para hacer las preguntas que se les va a pedir después, porque vamos a ver dónde está déjenme ver. Aquí está. El producto parcial aquí va a ser que ustedes planteen un problema, las preguntas, los objetivos
y la justificación de su estudio. Eso es lo que se les va a pedir en estas 2 semanas, para que, para que vayan pensando en lo que van a, a, em, a entregar. Van a plantear un problema. Las preguntas que se hacen acerca de ese problema y por lo tanto los objetivos que tienen que estar acordes a esas preguntas y la justificación de su estudio. Ahorita después vamos a ver qué es la justificación de su estudio, pero la justificación es muy importante porque algunas veces una beca que les vayan a dar depende de esa justificación. Una beca o incluso que entren a un posgrado. Porque cuando entran a un posgrado le piden que lleven un planteamiento de un problema. ¿Y eso como para qué sirve, no? Y es una pregunta muy, muy natural. En los exámenes eh, de grado, a mí me gusta mucho preguntar eso. Bueno, ¿y lo que tú has hecho, como para qué sirve, a quién beneficia o cuál es su importancia? Fíjense. Ujú. Y es una pregunta normal, normal, en un examen de grado. ¿Sí? A mí misma me la han preguntado. ¿Y eso que has hecho, como para qué sirve, no? Entonces, cuando hice el doctorado, pues me preguntaron, bueno, ¿y cuál es la relevancia? ¿No? Entonces uno no se puede achicopalar y decir, pues no sé cómo, para qué sirve, pero yo la verdad es que me pareció interesante. Pues no, ¿verdad? Entonces uno tiene que convencer a los demás y sonar convencido, porque además esto lo tienes que escribir o lo tienes que plantear en un comité o en una recepción de algo, o simplemente si van a un congreso. De pronto hay congresos y uno va a meter o como en congresos de investigación, y uno va a meter un planteamiento y ahí tiene que preguntar, tiene que responder sin que a uno le pregunten, tiene que justificar ese trabajo que uno está haciendo, a quién beneficia, para qué sirve y por qué es importante, ¿no? Entonces yo que sabía eso claramente, pues me di mucha importancia, lógicamente, ¿no? Y su trabajo, como que, ¿cuál es su relevancia? Dije, yo he escrito las páginas de la historia de México que han sido omitidas por la historiografía. Ándale, pues, ¿no? O sea, claro que estoy haciendo algo importante. Claro, tengo que convencer a la gente de que lo que estoy haciendo es importante. ¿Sí me explico? Entonces, no se puede uno, no, es que, pues sí, mire, es importante porque en realidad yo no sé qué, no, 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 tienes que tener muy claro y a quién va a beneficiar también. Si tienes una proyección social, qué personas se van a beneficiar de eso que tú estás planteando, ¿no? Bueno, las preguntas rectora, que porque todo parte de una pregunta, ¿sí? De una observación y de algo que yo pregunto, de lo que he observado. Entonces, las preguntas rectoras, la pregunta principal, es el objetivo principal. Hay que hablar también de los objetivos, que algunas veces tenemos objetivos mm, que no se dicen, porque hay unos objetivos de investigación, pero hay unos objetivos que son personales. A mí también me gusta preguntar eso. ¿Y por qué estás estudiando este tema? ¿Por qué este tema te ha llamado la atención? ¿No? Entonces ahí está el objetivo particular. Y esto es importante porque si ustedes son juez y parte de su tema, les va a ir mal. Les va a ir mal. O sea, hay gente, ¿por qué? Pues porque eh, pues a lo mejor lo que quieren es levantar polémica, ¿no? O sea, no, no se trata de eso, se trata de construir, no de meter un chivo en cristalería para que me tiren piedras todo el mundo, no. Eh, em, ¿Cómo les digo? Si ustedes son de un pueblo, son de un pueblo tal, y ustedes quieren
ensalzar las bondades de su pueblo, pues para ustedes era muy hermoso el pueblo, pero cuando llega alguien ajeno dice, pero por Dios, si aquí el agua negra está corriendo por mitad de las calles, ¿sí me explico? Entonces no pueden ustedes que su objetivo sea ensalzar un pueblo o un personaje. Con Altamirano pasa mucho. Me encuentro cosas de Altamirano, el gran maestro insigne y no sé qué. No, 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 no. Hay que hacer un análisis objetivo. Y esa objetividad me va a quitar que yo ponga, sobre todo, adjetivos calificativos. El insigne, el don fulano de tal. Yo no puedo hacer una investigación para ensalzar o lo contrario, para pisotear lo que sea. Porque entonces ya pierdo la objetividad, partiendo de la base de que un investigador nunca es objetivo. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la sociedad de la que está observando. Ajá. Pero si yo soy juez y parte porque estoy afectado por el fenómeno, pues entonces mi investigación va a ser muy deficiente y seguramente va a perder la credibilidad. Si yo hablo las puras bondades de lo que sea, pues no hay nada que sea completamente bueno ni completamente malo, ¿no? Me acuerdo de un compañero que tenía que estaba haciendo una biografía de un constituyente del 1917 que resulta que era su paisano, era de su pueblo. Y entonces yo le hice una pregunta en un seminario que teníamos y le dije, vamos a ver, y cuando te encuentres el lado malo de tu pariente, ¿también lo vas a decir? Pregunto. Y se quedó así un poco sorprendido. Digo, mira, mira, todo el mundo tiene una vida oculta, o todo el mundo tiene sus defectos, todo el mundo tiene algo detrás. Y va a salir. Cuando le rasques sale. ¿Qué vas a hacer? Pues tú quieres hacer una apología de este señor y no, no se puede. Y entonces, claro, por ejemplo, hay una biografía de Altamirano de un señor que se llama Fuentes, Fuentes, el apellido es Fuentes, no me acuerdo, Vicente Fuentes, creo, Díaz. Y logró, claro, él encontró a Altamirano el lado malo y no lo pudo negar. Y entonces puso, sí, pero desgraciadamente él hizo esto y esto. Pues no es desgraciadamente, era un tipo humano como cualquiera y se dio a las fake news como cualquiera, era periodista, ¿verdad? Pues no todo lo que iba a decirlo de verdad, ¿verdad? Entonces, pues no desgraciadamente. Entonces, eso es lo malo cuando nosotros queremos ensalzar una idea, una persona, un lugar, un concepto, un programa, un ayuntamiento, un lo que sea. No podemos tener o al contrario, o ensalzarlo o ser detractores. Yo voy a hablar mal, lo que yo quiero con esto es hablar mal de Benito Juárez. Hay muchos trabajos en ese sentido, ¿no? Eh, pues ya desde ahí estás mal, porque tu objetivo ya no es científico. Lo que tú deseas es resaltar todo lo malo de Juárez. Pues Juárez era bueno y era malo como todo mundo, ¿no? Ajá. Igual los lugares, los procesos y todo. O sea, no, es que como yo estoy en contra del gobierno, pues voy a hablar mal del proyecto tal. Pues no, no puedes hacer eso. Si nosotros somos juez y parte, mejor cambien de tema. Mejor cambien de tema. Yo no soy partidaria de que la gente renuncie a sus temas, porque tienen un cierto interés, pero si no lo vas a tomar de una manera objetiva, de una manera desapasionada, más que objetiva, tendremos que hablar de
con desapasionamiento. Si tú vas a poder manejar un tema desapasionadamente, entonces sí. Pero si la pasión te va a regir lo que tú vayas a decir, porque te vas a encontrar con problema moral. Te vas a encontrar con una cosa que tú no quieres decir, pero que ahí está y te la has encontrado. ¿Qué haces en ese caso? ¿Lo dices o no lo dices? Es que yo no lo quiero decir, como le pasó a este Fuentes Díaz. Es que desgraciadamente, no me acuerdo qué era, ¿no? Pero yo le encontré dos o tres cositas al Altamirano también que dices, mira, pues ni tan moral que fuera, ¿verdad? Pero me lo tomo así como que era divertido, ¿no? Era político más que otra cosa, entonces, bueno, pues de pronto dice esto, ¿no? Una de las cosas es, bueno, no para que se las cuento, pero sí, sí le encontré sus cosillas malas y pues uno tiene que pensar que es humano, ¿no? Pero yo en ese sentido soy desapasionada. No necesito decir que lamentablemente dijo que no sé qué hizo, no sé cuántos. No, no, no. O sea, me lo tomo así como, ¿sabes? Pero si ustedes tienen interés personal, apasionado en el tema ese y se encuentran algo que no quieren decir, se van a poner en un predicamento. Y el predicamento es, lo digo o me callo. Y no es moral callarse algo que sabes. Pero su corazón les dice, pero no digas eso, ¿no? O sea, yo me he encontrado en una investigación, siempre te vas a encontrar algo que no querías que saliera el peine. Siempre. Yo he llegado a ponerme a llorar. A ver, espérate, me voy a ir a tomar un café y voy a llorar un ratito porque no me quiero encontrar esto. Pero bueno, ya dices, bueno, pero tengo que decirlo como es, ¿no? Yo no quería. Entonces mi profesora en aquel tiempo me dijo, siempre vas a encontrar algo que no quieres que salga, pero va a salir, ¿sí? Entonces, esa es un problema moral que se va a plantear el investigador, pero lo correcto es exponer lo que te encontraste, siempre, ¿sí? Eso es. Bueno, entonces, la pregunta mm, general importante sobre la que va a girar todo el trabajo, me va a orientar todo el trabajo. Es muy importante hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, me va a orientar qué es lo que yo tengo que observar, porque el fenómeno tiene muchos aspectos, pero yo me voy a centrar en un solo aspecto de ese fenómeno. Y entonces me va a orientar esa observación. Y también a la hora de recolectar la información, me voy a ir sobre lo que me interesa, no sobre todo lo que, mira, esto también, eso está padre, también lo voy a hacer. No, me tengo que centrar en mi pregunta rectora. Y eso me va a ayudar mucho, el hacer las preguntas correctas me va a ayudar mucho a hacer los objetivos y hacer todo el trabajo, la hipótesis del trabajo, ¿no? Porque la hipótesis me va a llevar a lo que yo quiero demostrar en los trabajos que tengan hipótesis, porque les digo que pueden haber estudios aproximativos, que lo pueden poner también así, ¿no? Aproximación al fenómeno, vamos a ver aquí uno de estos, ¿no? Aproximación al fenómeno del liderazgo comunitario y la seguridad ciudadana, ¿no? Una aproximación o una descripción. Ajá, describir las acciones de los líderes comunitarios. Lo puedo describir, pero nada más es descripción, ¿sí? Eh, es decir, el mismo tema puede tener diferentes vertientes o diferentes enfoques. Incluso el mismo tema se puede tratar de manera multidisciplinar. A mí me gustan mucho los estudios multidisciplinares. En mis
trabajos casi siempre invito a investigadores de diferentes disciplinas para que el mismo fenómeno sea analizado de manera multidisciplinar. Y eso te da un caleidoscopio de colores sobre un solo tema. Ajá. Sobre el aspecto filosófico, antropológico, histórico, económico, de un solo tema. Y te da mucha amplitud. Es interesante hacer eso. Bueno, eh, las preguntas cualitativas no buscan comprobar las relaciones causales universales, es decir, no te van a establecer las reglas. La cuantitativa sí. ¿Por qué? Pues porque es medible. Pero la investigación cualitativa es de razonar. Y como razonas, pues vas a tener una explicación. Vas a ofrecer una explicación. Vas a ofrecer una eh, interpretación que puede ser cuestionada. Ajá. Yo suelo decir una cosa que me sucedió en un seminario, que yo tenía que hablar una hora sobre un tema. Y después tenía a alguien que iba a hablar em, para enriquecer lo que yo había dicho. Eso así se trabaja en un seminario, ¿no? Y entonces, pues se establece un diálogo entre unos investigadores, bueno. Y entonces el investigador que me contesta a mi discurso, dice, fíjate que en realidad no estoy de acuerdo contigo porque dices que no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y lo que pasó fue esto y esto. Y entonces hay una bibliografía que dice que tal y tal y tal. O sea, una cosa contraria a lo que yo había dicho. O sea, yo planteé una interpretación y el otro interpreta el mismo fenómeno de diferente manera. Son dos interpretaciones diferentes del mismo tema. Y entonces le contesto yo, pero estábamos para esto en un instituto de investigaciones históricas, o sea, pura gente de posgrado e investigadores eran los que estaban allí. Y le dije, sí, sí, tienes toda la razón, pero no estoy de acuerdo contigo. Y entonces, claro, se soltaron a la carcajada. Pero es que la metodología cualitativa puedes dar la razón y no estar de acuerdo, porque las interpretaciones son diferentes. ¿Sí? Y ya nos fuimos a lo cualitativo, era sobre la difusión de ideas políticas en la Nueva España en 1808. Y entonces le dije, sí, tienes toda la razón, pero no estoy de acuerdo contigo. Sí entraban libros, ¿por qué no estoy de acuerdo contigo? Porque entraban de Rousseau. François Javier Guerra documentó que entraban 5 libros para una población de 6 millones, donde 5.800.000 no sabían leer. No hay tanta difusión de ideas, porque eran 5 los que entraban. 5 libros de Rousseau, carísimos. Entonces, sí está muy acotada la difusión de las ideas a un cierto núcleo de personas, pero no es la generalidad como tú la quieres poner. Tienes razón que entraban las ideas, pero no estoy de acuerdo porque no entraban con la difusión que tú piensas o pretendes que entrara. Ya ven ahí cómo está la situación contrapuesta, cómo pueden tener una interpretación diferente y lo que vino a resolver el asunto fue un dato cuantitativo. 5 libros entraban en tal fecha o entraron en tal año. Ese es el promedio de libros que entraban de cierta idea, ¿no? De las ideas, en este caso las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Entonces, la investigación cualitativa está sujeta a la argumentación. Es decir, cuando ustedes terminen su obra, lo que sea, su tesis o su seminario o lo que sea, se van a enfrentar, van a contrastar lo que ustedes dicen con lo que dicen otros. Incluso cuando es un libro escrito, el libro puede estar escrito y publicado y no falta que salga
un autor diferente que haga una reseña del libro y diga otras cosas con otra óptica, con otra interpretación. Entonces, es muy importante para la investigación cualitativa el sistema de razonamiento lógico, la lógica. Y esto también es lógica matemática. Ustedes piensan que porque están en cuestión cualitativa, no va a haber matemáticas. Pues sí, sí hay matemáticas. Se llama lógica simbólica o álgebra de Boole, que es lo que le decía yo a la doctora Oli ahorita que comenzamos, si quieren que les hable un poco de los razonamientos que se dan en el sistema cualitativo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque otro me va a razonar otra cosa, como les acabo de plantear. Otra persona me va a razonar otra. ¿Quién es el que me va a razonar otra cosa? Pues puede ser el que haga la reseña de mi libro, puede ser el que me conteste en un seminario, puede ser alguien del público si estoy dando una conferencia, o puede ser mis examinadores en mi examen de grado. ¿Se me explicó? En el examen de grado se vale, tú tienes que defender. Se dice defender tu tesis. Es que el examen no es un examen así más. Tú tienes que defender tu tesis. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que argumentar lo que dijiste. Por lo tanto, la metodología cualitativa se basa en el razonamiento lógico. Y, por supuesto, va a haber formas erróneas de razonamiento. Hay muchas formas erróneas de razonamiento. Les voy a dejar unas lecturitas, por lo menos de las falacias. Se llaman falacias o se llaman sofismas. Y hay falacias o sofismas, ¿no? Las falacias y los sofismas eh, son muy usados por los políticos y por los comerciantes. Por los comerciantes. Y algunas veces el mensaje es subliminal. Por ejemplo, hubo un gobernador en Morelos que se llamaba Graco Ramírez. Y este señor, pues robaba manos llenas. Y de pronto, pues, pues, como el dinero de la universidad le llegaba al Estado, luego el Estado no lo daba completo a la universidad y tal, pues en algún momento pasé por Cuernavaca y había un gran cartel de esos espectaculares que tenía una foto de una construcción que se estaba haciendo en la universidad. Y entonces pusieron en la foto, aquí está el dinero de la UAM. Eso es una falacia. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Que no está comprobado, doctora. No, no tenemos certeza de que así haya sido. Pero está la foto de la construcción. Aún así, no hay elementos de prueba que prueben lo que dice que ahí Mm. está el dinero invertido. No hay No, información relevante. no, aquí hay una cuestión lógica. Pregunto, ¿ese es todo el dinero de la UAM? De que se está invirtiendo en la UAM, ahí está la foto, está construyendo. Cualquiera puede entrar a la UAM y No, ver. no es de la ¿No? web, porque todavía no forma parte de él, o sea, viene de otra persona. No, el sofisma está en si se le dieron a la UAM 10 pesos y la construcción costó 4, ¿dónde están los otros 6? El sofisma, lo erróneo está en, aquí está el dinero de la UAM. La pregunta es, ¿todo o alguno? ¿Todo el dinero de la UAM está en ese edificio? Y si no está todo, ¿dónde está el resto? ¿Sí me explico? Quería ser en este caso, esta parte del dinero de la UAM, ¿no? Puede Sí, ser. mi pregunta ¿es parte o es todo? O sea, vean cómo está el sofisma construido. Aquí está el dinero de la UAM. No, tenían que haber dicho para tener
un razonamiento correcto, es aquí está todo el dinero de la UAM, o aquí está el 40% del dinero de la UAM. Pero aquí está el dinero de la UAM, sí, pero seguramente que no todo. A lo mejor nada más está el 10% y el resto te lo estás clavando, Es ¿no? una Ahí, negación. ahí está el sofisma, es todo, alguno o ninguno. ¿Sí me explico la Doctora, diferencia? sí, doctora, puede ser a la vez una negación No. contradictoria, Lo- el porque juicio, el juicio puede ser universal. sí, El juicio universal es todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Pero hay juicios que son particulares. Algunos hombres son negros, pero no todos. Aquí lo que hay es una confusión. Quieren confundir al pensamiento lógico de la gente, eh, confundiendo el todo con el algunos. Ahí está algún dinero de la UAM, no todo. Entonces ahí lo que están haciendo es confundiendo el todo con el alguno. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, Sí, doctora. doctora, quedó completamente explicado. Ajá. Este, luego se hacen lo que se llaman sofismas de falsa generalización. Dice, todos los italianos son guapos. No, no. O todos los argentinos son pedantes. No, no. Hay muchos italianos que son muy feos y hay algunos argentinos que son muy simpáticos. O sea, pero usar ese todos como si fuera el algunos es un sofisma. Entonces ahí lo que se está haciendo es, se está diciendo como que todo el dinero de la UAM está ahí. No, en realidad no. Nada más es algún dinero de la UAM se invirtió en esa construcción. Y esos son los pensamientos erróneos. Si ustedes no tienen clara la argumentación lógica para defender su postura de lo que han investigado, pues les pueden tener un mal examen, pueden tener un mal examen, ¿no? Al final del día cuando se vayan a examinar de su tesis, pues algún investigador puede no estar de acuerdo con lo que están diciendo y entonces les pueden hacer preguntas o pueden hacerle razonamientos, argumentos que sean contrarios a lo que ustedes están planteando. Y como este es una chamba que se está orientando a las interpretaciones, si el otro argumenta mejor su interpretación, pues les puede dar pues un mal sabor de boca, pueden quedarse, ¿no? Y pueden tener problemas en eso. Entonces, tengan en cuenta que la investigación cualitativa no va a comprobar, no va a fijar reglas generales, van a dar una interpretación de un problema social. Eso es lo que va a hacer. ¿Tá? Entonces, hay que fijarse en eso. ¿Qué criterios voy a usar yo? Bueno, para formular mi trabajo de investigación, al diseñar sus preguntas, tienen que tomar en cuenta eh, ciertos factores. Les decía yo hace rato que tenía que tener una pertenencia social, o sea, que el problema que ustedes aborden pues, sea un problema vigente y con relevancia en un contexto, ¿no? Aquí surge un problema y es que algunas veces ven ustedes las noticias y las noticias se centran en algo que realmente no es tan relevante, pero que está de moda. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión estaban jugando para la
presidencia municipal de Chilpancingo. Cuando ganó Toño, ¿cómo se llamaba? ¿Qué apellido? Gaspar. Gaspar. Cuando ganó Toño Gaspar. Bueno, en ese proceso dice una alumna, yo quiero estudiar la desigualdad de participación política en el proceso de electoral para presidente municipal de Chilpancingo. Y yo me quedé así, ¿qué está diciendo esta niña? Vamos a ver, explícame primero cuál es la desigualdad de participación de las mujeres en esta elección. Si los candidatos hombres son 5 y las candidatas mujeres son 4. ¡Ah! Están al 50%. Están al 50%. ¿Dónde está la desigualdad? Pues se quedó callada. No había ninguna desigualdad. Eran 4 mujeres las que eran candidatas y 5 hombres. ¿Por qué sucede eso? Porque se habla mucho de las desigualdades de las mujeres y bla, 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 y bla, bla, bla. Y uno se queda con eso, con que la desigualdad de las mujeres y ya no piensa. Y entonces toma algo que está de moda como si realmente fuera un problema vigente, cuando la realidad era otra. ¿Sí me explico? Entonces hay que pensar lo que uno dice. Tiene que ser una cosa que tenga pertinencia social, no porque lo digan mucho en las noticias, porque eso es ideología pura y dura. No, es porque el problema debe de ser vigente y ustedes lo deben de observar. Digamos que el investigador tiene que observar lo que brilla por su ausencia. Sí, el problema social ahí está, pero yo tengo que ver lo que brille porque hace falta en ese problema social. ¿Qué es lo que hace falta decir de ese problema social? Y entonces eso tiene que tener una vigencia y una relevancia. ¿Sa? Entonces, bueno, ¿dónde está esa pertenencia social? Porque esto lo tienen que explicar también en su justificación. Además, o sea, tiene que ser pertinente socialmente. Y lo tienen que delimitar bien. Les digo que cuanto más delimitado tengan su trabajo, más sencillo les va a resultar el resultado, les va a resultar terminarlo y enfocar su resultado, trabajar. Entonces, se delimiten bien el trabajo, que los contextos sean precisos. Y luego el carácter es cualitativo. Hay que explorar las experiencias, las interacciones, comparar las interacciones, comparar los significados, lo que piensa este con lo que piensa el otro, porque siempre te van a dar eh, un- en los noticieros siempre te van a dar una información parcial de las cosas, ¿no? Entonces tienes que verlo de una manera amplia. Sí, esto es lo que dice este fulano, pero ¿qué dicen los del otro lado? ¿Cuáles son los argumentos en un problema social? El argumento del otro lado. Hay cosas que no se pueden hacer o decir. Por ejemplo, yo tengo algunos trabajos publicados sobre la guerra sucia y se me hace muy interesante, pero en algún momento yo pensé, dije, bueno, yo lo pensé porque vi una entrevista que se le hizo a, creo que Luis Echeverría. Se había entrevistado con Bush y el periodista consigna ahí las amenazas de Bush, ¿no? Dije yo, no, hombre, este Echeverría seguro que no dormía. Tenía una presión por parte de Estados Unidos fuerte para tener que controlar las disidencias que había en el país. Eh, ¿Cuál sería la postura del gobierno? Esa fue mi pregunta de investigación, lo cual no me voy a contestar, porque si yo hago una investigación sobre eso, se puede malinterpretar, como que yo los estoy justificando algo, que en realidad no, no me importa, ¿no? Es mi pura curiosidad de saber, bueno, y entonces, ¿cómo lo vivían desde el otro lado? ¿No? Sabemos cómo se vivía desde el lado de la gente, sobre todo en Guerrero, ¿no? Entonces, las entrevistas con la gente
con la gente del pueblo de Guerrero, pues dices, oh, esto sí, qué duro, ¿no? Yo hice un trabajo sobre la postura política de la gente del pueblo a través del corrido, porque el corrido era una forma de comunicación política que no iban a poder perseguir porque no tenían, pues no estaba ni siquiera escrito, ¿no? Iba de boca en boca, ¿no? Las coplas iban de una boca a la otra y la gente se las aprendía de memoria con una música, entonces, pues no había nada material que perseguir, entonces eso servía para expresar la posición del pueblo. Y bueno, con la posición del gobierno, pues es algo que nunca voy a trabajar porque cosas que no se pueden decir, porque, y eso sí se lo encuentra también la investigación científica, que hay cosas, hay temas que no se pueden tocar porque no son políticamente correctos. Esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes aborden temas que sean viables, no se metan. En una ocasión, platicando con un SNI 3 de Veracruz, me dijo, es que hice una investigación de no sé qué, dice, y no la puedo publicar. Pues, no la publiques, ¿verdad? Pero sí la hice, sí, pero no la voy a publicar. Entonces, muchas veces, si no vas a decir algo políticamente correcto, pues mejor no puedes, tú puedes decir nada, mejor te quedas callado y dices, pues no digo nada, ¿no? Entonces, digo, tomen eso en cuenta también a la hora de que vean ustedes la viabilidad de lo que tienen que decir, ¿no? Luego, también a la medida de que su trabajo va avanzando, se van a encontrar con que su planteamiento original va a cambiar. Incluso su protocolo le van a hacer adecuaciones. No se espanten por eso. Cuando tengan ustedes conforme vayan leyendo, conforme vayan investigando, recabando la información de campo, mm, van a tener conocimientos nuevos que van a ir incorporando, que van a ir modificando en su protocolo, en su plan de trabajo. Pero no se preocupe por eso, eso es normal. Quiere decir que van avanzando. Ah, en una cosa me dice un alumno, ¿y si no puedo demostrar mi hipótesis? Le dije, pues cambia tu hipótesis. ¿Se puede? Claro que sí, claro que sí. Tú puedes modificar tu planteamiento eh, de una manera flexible, conforme vas sabiendo más y más, cuando tienes más datos de tu tema. Por eso es que se nota enseguida cuando uno ve un protocolo, cuando uno ve el programa, que yo voy a hacer este trabajo, enseguida el investigador que lo va a revisar, enseguida se da cuenta de si el estudiante ha leído lo suficiente o no ha leído lo suficiente. Se nota enseguida, porque uno se va volviendo más fino, y va cambiando las cosas, pero la flexibilidad es parte del trabajo. Bueno, hay que tomar en cuenta también que tiene que tener una orientación práctica. Ajá, o sea, eh, esta orientación es la observación, son las entrevistas, es el análisis documental, una cosa muy importante. Ustedes pueden estar quizás en una comunidad o pueden observar un fenómeno micro en algún punto, pero ahí es donde se hacen ustedes la pregunta inicial, pero no pueden irse primero a hacer el trabajo de campo. Esto tiene un orden, es un método. El método es un camino y tienen que seguir ese camino. Si se salen del camino,
se les va a dificultar mucho la investigación. Se tienen que ir primero al marco teórico conceptual. Primero eso. Se tienen que ir primero al panorama general. Porque si ustedes se van primero al trabajo de campo, sin que haya un trabajo documental, no van a encontrarle sentido a lo que vean en el trabajo de campo. ¿Se me explico? No, no les encuentra sentido. Pero si ustedes hacen primero el marco teórico, el panorama del problema, vamos a volver a los ejemplos, déjenme ver por aquí. Si ustedes se van primero a conocer el programa Sembrando Vida, cómo funciona, cuáles son sus premisas, a quién beneficia, todo lo que tengan que hacer en la mesa, sobre la mesa, en la biblioteca. Después se van a hacer el trabajo de campo y lo que están viendo en el campo tiene sentido porque tienen ustedes un contexto general. Les voy a poner un ejemplo. Hemos ido a un congreso, hace como 2 años yo creo. Fuimos a un congreso a Panamá. Y claro, para ir a Panamá pues hace falta ir al canal, ¿verdad? Y entonces nos vamos al canal. Y resulta que cuando llega uno al canal y compra uno su boleto, dicen, miren, aquí hay una sala de cine que les van a proyectar un documental. Y hay también donde van a ver pasar el barco. Pero puede uno entrar donde quiera primero, ¿no? Y entonces, pues los que íbamos ahí dijimos, bueno, ¿y dónde vamos? Pues primero al marco teórico, naturalmente. Primero a la sala de cine para que tengas el contexto general de cómo surge el canal, sus dificultades, su historia, de lo que transporta. O sea, primero vamos a conocer el marco teórico para que cuando veamos pasar al barco le encontremos sentido a lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Ya me expliqué con eso? ¿Es un buen ejemplo? Pero no. Entonces, primero hay que tener el contexto, primero hay que tener el marco teórico y el panorama en el cual se inserta nuestro problema de investigación. Y ya después, cuando yo haga el trabajo de campo, cuando vaya a levantar una entrevista, pues ya mi entrevista va a tener sentido. Cuando yo vaya a ver al líder comunitario, cuando yo observe el lugar geográfico donde se lleva a cabo el problema, para mí ya va a tener sentido, porque yo ya tengo una explicación teórica que es previa. Por lo tanto, se darán cuenta ustedes que los trabajos de investigación siempre empiezan en las lecturas, siempre empiezan en las bibliotecas. No, nunca al revés. Aunque puede ser que ustedes hayan ido a un lugar X, observan un problema, pero una vez que observan el problema no se van a poner ahí a revisar el problema, se van a ir a la biblioteca a encontrar el marco teórico del problema que ustedes observaron. ¿Ok? Bueno, ¿cómo voy a formular esas preguntas? Bueno, pues yo puedo, eh, naturalmente es cómo, por qué, por qué sucede que tal cosa. ¿Qué significados tiene el personaje de Lucio Cabañas en Atoyac, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera funciona el programa Sembrando Vida en las comunidades de la montaña? ¿Qué estrategias ha implementado el líder comunitario para proteger la seguridad de su región de influencia, ¿no? En fin, entonces yo voy a hacer preguntas como tal. Los objetivos sí van a ser de otra manera, ¿no? Los objetivos, voy a empezar con un eh, verbo en forma infinitiva. Comprender, indagar, describir,
analizar, etcétera, ¿ok? Siempre que ponga la palabra analizar, es que van a hacer una interpretación cualitativa con hipótesis. Acuérdense de eso. Si ponen a analizar, pónganse truchas. Hay que tener eh, la malicia de que van a dar una explicación. Bueno, ¿qué es el objetivo general? Bueno, el objetivo general me va a expresar la finalidad principal de la investigación. Y ahí yo voy a eh, definir, a expresar qué es lo que pretendo analizar o comprender o interpretar de ese fenómeno que yo he elegido. Eh, no vas a medir en la investigación cualitativa, no ofreces datos estadísticos. Puedes hacer algo híbrido, ¿no? Puedes hacer una investigación cualitativa, cualitativa y cualitativa, pero dar algún dato. Por ejemplo, lo que les acabo de decir del seminario, que sí, sí entraba ese libro, pero a razón de 5 al año. Ya estoy dando ahí un dato que es cuantitativo y me puede ayudar si yo tengo algún dato, pero no es una investigación cuantitativa, sino voy a usar algún dato cuantitativo para reforzar el argumento que estoy dando, como en este caso, muy secundariamente. Entonces, en el caso cualitativo, que es el que nos ocupa, pues no vamos a analizar mediante la estadística. Podemos usar algún dato, pero no es, ese dato es como un auxiliar en mi argumentación. Lo que vamos a intentar es profundizar la interpretación o la comprensión o lo que se sabe en general de un caso específico en un contexto específico. Ese es mi objetivo general. ¿Qué verbos se sugieren para ese objetivo general? Pues analizar, pero les digo que tengan cuidado con el verbo analizar, ¿sí? Porque cuando hay un análisis ya hay una cuestión interpretativa con análisis lógico, con juicios, con silogismos. Y si no construimos bien el razonamiento, se nos puede venir abajo todo. Les voy a poner otro ejemplo que se me vino ahorita a la mente. Hay un dicho popular muy eh, generalizado que dice, ay, tanto dinero que quiere ese señor tener, pues si al final nos vamos a ir sin nada. ¿Dónde está ahí el sofisma? ¿Cuál es la, el error de pensamiento? Es muy común que te digan eso. Si no se va a llevar nada a la tumba. Bueno, bueno, como no nos vamos a llevar nada a la tumba, cuando nos vayamos de viaje no tendremos por qué llevar maleta, porque a fin de cuentas no nos vamos a llevar nada a la tumba. ¿No? ¿Y para qué quieren la computadora tan clara que es carísima una computadora? ¿Para qué la quieren? Si no nos vamos a llevar nada a la tumba. ¿No? Bueno, claro, pues el error está, el sofisma está en que lo que yo me voy a llevar, o lo que el dinero que yo quiero tener, o los objetos que quiero tener, no son para llevarme a la tumba, son para gozarlos en vida. Sí, ya después que me muera, pues ya no voy a usar nada. Ahí sí no voy a llevar ni equipaje ni nada, ¿verdad? Pero mientras estoy aquí, pues lo quiero para disfrutarlo aquí, no para llevármelo para atrás. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, y son muy comunes. Si ustedes ven
cualquier anuncio, casi que cualquier anuncio, todos tienen alguna forma errónea de pensamiento. Hasta en los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ni una menos y no sé qué, porque el feminicidio y no sé qué. Y cuando nos echamos a las estadísticas, dice uno, es que en este mes murieron tantas mujeres asesinadas. ¿Dónde está el sofisma? ¿Cuántos hombres murieron asesinados? Vamos a comparar las cosas. Sí, que murieron 30 mujeres. ¿Y cuántos hombres? 300. Hoy, hoy me brinca el sofisma. ¿Me explico? Entonces, bueno, es tomar es un sofisma, una información parcial como si fuera una información total, en este caso. Ese es. Entonces, yo para eh, determinar mi objetivo general, puedo poner la palabra analizar, pero eso sí, si van a analizar, no pueden analizar las cosas desde un solo punto de vista. Hay que tomar en cuenta el lado contrario también, ¿no? Eh, el análisis entonces no se hace muy fácil, porque hay que construir juicios. Primero juicios. Y el conjunto de dos juicios más un silogismo te da un razonamiento. Puede ser comprender, comprender, eh, pues lo que quiero es profundizar en un significado, en una experiencia, ¿no? Voy a ahondar en un problema para poder captar la esencia de ese problema. Interpretar, ¿no? Interpretar es priorizar el sentido cultural de las prácticas sociales. Lo mejor en este caso es que uno interprete otra cultura diferente de la suya. Bueno, cuando estudiaba yo antropología, me subrayaban mucho los profesores que cuando uno está estudiando un fenómeno que le es muy cercano, no puede eh, fijarse en los contrastes. Si yo voy a una sociedad que es un poco diferente de la mía, establezco una diferenciación entre lo que ellos tienen y lo que tengo yo. Y entonces me voy a fijar en cosas que para ellos son cotidianas. Si yo estoy interpretando mi propia cultura, se me van a pasar por alto muchas cosas que son normales para nosotros. Por ejemplo, es normal prender la luz, tener luz en casa, o es normal que abramos la llave y el agua salga, es agua corriente, pero eso no sucede en todas las sociedades, ¿no? Entonces, interpretar es priorizar el sentido cultural de las prácticas sociales. Y también puede ser explorar. Explorar o describir es cuando yo voy a un tema que está poco estudiado, que puede estar poco estudiado en general o que puede estar poco estudiado porque yo lo desconozco, soy yo quien lo desconoce. Y entonces, claro, pues me pongo a explorar y puedo hacer un trabajo exploratorio que es conocido, pero que como para mí es desconocido, pues yo puedo pensar que para otras personas también es desconocido el tema. Y en ese caso, pues yo puedo publicar algo que sea algo exploratorio, que a mí me resolvió algunas preguntas y que puede ser que también a otras personas se las resuelva. En este caso, yo no voy a tener ninguna hipótesis, porque nada más el trabajo es un trabajo eh, exploratorio me acerca al tema. ¿Hay preguntas con respecto de lo que se está diciendo? No, no, doctora. Bueno, les digo que se van a empatar con la verdad cuando tengan que hacer el trabajo, ¿no? A ver, el planteamiento del problema, díganme el planteamiento del problema, díganme cuáles son sus preguntas y cuáles son sus objetivos. ¿Sí? Muchas veces les digo, hay unos objetivos personales que no se ponen, ¿no? O sea pero eso se los pueden Doctora, una preguntar. pregunta. Ah, Respecto a los objetivos, en este caso generales,
A partir de ello vamos a hacer objetivos específicos, supongo. Sí, Respecto a el tipo de investigación, más o menos usted en su experiencia, ¿cuántos objetivos específicos recomienda tener en la investigación? Lo pregunto también para poder saber posteriormente qué tan amplio tienen que ser, no sé, lo que tenemos que investigar, los temas y todo ello. miren, es muy cómodo y agradable tener el objetivo del trabajo, que es el objetivo, el principal, el objetivo del trabajo. Y ese es el objetivo general. Si yo tengo un objetivo general, lo tengo todo así. Este es mi objetivo general. Para yo lograr mi objetivo general, yo voy a tener que dividir el trabajo, está en etapas. Y entonces de ahí van a salir los objetivos particulares. Y yo les sugiero que pongan un objetivo particular por cada uno. Ese objetivo general lo desmenuzan en el número de capítulos que vayan a hacer. Y cada capítulo va a tener un objetivo particular que sumativo va a dar el todo de mi trabajo. Y esa me parece que es la forma más sensata de, de hacer un planteamiento. Porque acuérdense que les dije que el trabajo lo tienen que concebir como un todo para que no les salga un Frankenstein. ¿Sí? Yo de pronto tengo memes, hay algunos memes, a ver si les encuentro alguno. A ver si les encuentro alguno porque están son muy precisos de pronto. Y había un meme de un fulano que estaba vestido con un traje y un sombrero. Y eh, tenía bigote y no sé qué. Y entonces la mitad del traje era oscuro y de pronto tenía una solapa de color rojo, naranja o no sé qué. Y la otra parte era de cuadros y así todo, ¿no? Y el sombrero por un lado estaba todo deshilachado y por otro lado estaba nuevo. Entonces todo dice, y esto es cuando no coinciden tu metodología, tus objetivos y tus preguntas de investigación. O sea, es eso, ¿no? Si no te coincide, si tú no eh, tienes una concepción integral, completa de tu trabajo, lo que te queda es un monstruo y es un problema metodológico que solo se resuelve tirando a la basura lo que tienes y haciéndolo otra vez. Esa es la verdad, ¿no? O sea, es muy difícil componer una cosa así. Entonces, yo creo que en mi experiencia, lo mejor es, primeramente, que tú tengas la visión integral de tu trabajo. Y una vez que lo tienes completo, lo divides en partes. Y el objetivo general es el objetivo de todo tu trabajo, que tiene que estar de acuerdo con tu pregunta rectora. Y los objetivos particulares son por cada capítulo. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, pues de pronto iba a los seminarios de investigación y tenía que presentar los avances de mi trabajo. Y entonces yo ponía capítulo 1, objetivo del capítulo. El objetivo de este capítulo es esto. Capítulo 2 tenía 7 capítulos el trabajo, y así. Pero cada capítulo obedecía a un objetivo, así. Entonces, creo que esa es la mejor manera, saber ¿se ha contestado tu pregunta? Sí, doctora. Lo que pasa, me pregunto yo, porque el planteamiento de mi problema o el tema que escogí respecto a la actividad, soy del área de la salud. Entonces, hemos trabajado en esta parte, en el área de salud, específicamente a veces con dos objetivos específicos, porque de repente el hecho de trabajar con más objetivos hace que la investigación no tenga algún sentido en particular porque abarca demasiado.
Por eso lo preguntaba, porque aquí en respecto a a las áreas de las sociales, pues al parecer lo manejan de manera diferente. Y por eso A ver, preguntaba, ¿cuál es tu tema? ok, yo escogí como tal, ahorita en la actividad que hicimos fue mutaciones en el gen X y su relación con hipertiroidismo en mujeres de un mismo núcleo familiar, algo parecido a ello. Pero como estaba escuchando que debe ser hacia la sociedad en general, pues yo creo que nada más lo voy a dejar como en mujeres. Y si No, pero recuerda que aquí va a haber un estudio de caso. claro, al final el título dice un estudio de caso. Eh, Puedes tomar a las mujeres que se atienden en el dispensario, hospital, mm, centro médico o lo que sea, tal. pero en este sentido ya no sería cuantitativo, porque como el estudio es cualitativo, si lo especifico en mujeres de un hospital o algo parecido, tendría yo que contabilizar, supongo yo, hacerlo cuantitativo. Pues es que eso depende del objetivo que tenga tu investigación. Si es una investigación cualitativa Descriptiva. o descriptiva, cualitativa, tendrás que fijarle un objetivo general. Sí, O claro. sea, ¿qué es lo que está pretendiendo con esa investigación? Solamente ver si hay una relación entre el gen X y el hipertiroidismo, solamente. Ah, ya. Sí. O sea, si hay una relación o no, y ya no saber si cuántas mujeres están afectadas, ni saber este, por qué se afectaron, solamente saber si hay una relación entre que las mujeres sean afectadas por solamente ser mujeres. Ajá. Entonces, tú puedes poner el objetivo general es conocer eh, Perdón, sí, el objetivo, a ver, general. Pues más o menos yo lo predispuse así, conocer si las mujeres, si las mujeres son propensas a tener, perdón, no. Pues yo creo que el objetivo sería describir si hay una relación entre el gen X y el hipertiroidismo en mujeres del estado de Guerrero. ajá, no, explorar, le pondría yo más bien ahí el verbo. Ok, Explorar si existe una relación entre esto y esto. Y ya tus objetivos particulares dependiendo del número de capítulos que le vayas a echar. de acuerdo. Lo otro es, nosotros estamos enviando, por ejemplo, estos trabajos. ¿En algún punto se van a revisar para tener como retroalimentación o solamente nos van a enviar, ¿cómo se llama? Ah, observaciones. No lo sé, eso no lo sé porque eso es del curso. En general, como se darán cuenta ustedes en el programa, pues hay diferentes temas. Ajá, Sí, a María. mí, Perdón, María. Sí, yo les estaré dando retroalimentación. Después yo retomo sesiones con ellos y ahí incluso van a exponer esos temas, les haremos correcciones y les iremos guiando en todo el proceso. ok, pues ya está. Ahí te contestaron. Ok, Gracias. sí. La verdad no esperaba encontrarme con un asunto médico. Aquí, yo esperaba como que problemas sociales, ¿no? Juan Gilberto quiere participar. No, nomás estaba diciendo excelente. Lo que comentó Ah, pues, lo que comentó la excelente. doctora, está muy bien que nos vaya guiando para terminar. Ojalá podamos terminar entre todos, cuando termine el curso, un artículo o una tesis. Gracias.
Ah, sí, pues por lo menos tienen que entregar un trabajo, ¿no? Al final, con lo que hagan en cada uno de los módulos. Ujú. Bueno, aquí tenemos ejemplos de los objetivos generales. Tenemos de persona, de hecho, de proceso, de grupo social. Elige bien el verbo. Pues eso de explorar es mejor que describir. Y igual en los apartados de tu trabajo, pues le pones una pregunta y un objetivo a cada uno. Ajá. Puede ser las categorías sobre personas, cómo se construye un liderazgo comunitario, en un líder, el hecho. eh, ¿Qué significados atribuyen? El hecho es los sobrevivientes de la guerra sucia. Un proceso, ¿cómo perciben los campesinos de la Costa Chica el sembrando vida? Estamos con los mismos ejemplos. Pero ven ustedes también que puedo estudiar un hecho. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué significados atribuyen los sobrevivientes de Atoyac? Pero puede ser otra cosa. Pudiéramos, sobre un hecho el mismo de la guerra sucia, pudiéramos hacer otra pregunta rectora. ¿Cómo ha afectado a la gente en su vida la experiencia de la guerra sucia? O sea, podemos enfocarlo de diferentes maneras, ¿sí? Estos son ejemplos nada más, pero uno ya en lo particular puede eh, eh, tener una visión, un interés diferente. O sea, esto nada más son preguntas, no tienen que ser forzosamente qué significados atribuyen o cómo perciben los campesinos los efectos de Sembrando Vida, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer otra pregunta sobre el mismo tema. Ajá. En el grupo social, ¿qué estrategias colectivas desarrollan las madres buscadoras? Igualmente, aquí puedo poner otra cosa. En lugar de enfocarme en las estrategias colectivas, pues puedo hablar, por ejemplo, de mm, eh, cómo perciben las madres buscadoras los apoyos o falta de apoyos de los gobiernos, ¿no? O sea, puede ser otra cosa. De una institución, cómo se configuran las prácticas de atención en el centro de salud de Tlapa de Comonfort. O sea, ahí es una institución. Mi eje es la institución. Y cuando el eje es el concepto, ¿qué experiencias de violencia permiten comprender el juvenicidio? Pero eh, igual puedo poner otra pregunta, rectora, dependiendo del enfoque que yo le dé al trabajo, ¿no? El objetivo general, vean cómo está relacionada la pregunta rectora con el objetivo principal. Por eso les sugiero que pongan un objetivo principal eh, desglosados los objetivos particulares en cada apartado de su trabajo, en cada capítulo de su trabajo, y que las preguntas estén relacionadas con el objetivo. Como en este caso, es ejemplo, pero ya les digo, ustedes pueden tener intenciones o mm, abordar el objeto de su estudio desde desde otro interés, ¿no? Que no sea el de la pregunta esta, ¿no? Entonces, ante esto que son ejemplos, ¿cómo se construye el liderazgo comunitario? Pues mi objetivo general es analizar las formas de liderazgo comunitario en la montaña. Si mi pregunta es, ¿qué significados atribuyen los sobrevivientes de Atoyac? Pues comprender los significados y memorias. Ven ustedes que siempre va a empezar por un verbo en infinitivo. ¿Cómo perciben los campesinos de la Costa Chica? Interpretar las percepciones de los campesinos. ¿Qué estrategias colectivas desarrollan? Analizar las estrategias de resistencia y apoyo mutuo. ¿Cómo se configuran las prácticas de atención? Describir y analizar las prácticas o nada más describir o analizar, ¿no? Pero aquí es describir y analizar las prácticas. Bueno,
¿Qué experiencias de violencia permiten comprender, explorar las experiencias de jóvenes y comunidades? ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos generales, vean ustedes. Pero intégrenlo en un todo. Y su objetivo general es el todo, que tiene que estar en relación con la hipótesis. Recuerden eso, porque si no, les puede salir como el del meme, ¿no? Así, o de pronto se ve una construcción y va chueca, va chueca, va chueca. Así son los memes. Pero luego los borro. No tengo ahora ninguno, tendría que buscarlos en Google, pero sí se visualiza cómo es cuando un trabajo está mal planteado, metodológicamente va a salir todo chueco. Entonces, eh, tienen que pensar su trabajo de una manera general y después el objetivo general está con el trabajo y los objetivos particulares. La sumatoria de los objetivos particulares me tienen que dar como resultado el lograr el objetivo general. Ya se nos comió el tiempo, aquí estamos. Y si no hay ninguna pregunta, bueno, espero si hay preguntas más por ahí. Vamos a tomar una foto. Eh, Tomemos una foto. sí, María, vamos a tomar la evidencia. A ver, si gustan, yo la tomo. Las tomamos, pero pongan sus cámaras para la foto. A ver, para... Hoy. Les compartí el enlace para la asistencia. Está en el chat. Por favor, si alguien falta, porque terminando la sesión, cierro el formulario. Ay, mira, yo lo hubiera cerrado antes. Es que a veces hay problemas con el internet. A veces, Ajá, a ver, ahora sí. es que Se como que hay va, tormenta, ¿no? va el internet y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues somos universitarios y se trata de apoyarnos, ¿no? Con todas estas cuestiones de la tecnología. Pues, chicos y chicas, y no tan chicos y no tan chicas, ya vamos en la segunda sesión. Qué bueno que se han mantenido en promedio 29 30, ¿no? Es bastante bien el número. Nos vemos el siguiente. ¿Alguien va a preguntar algo en Gracia? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, es la primera vez que me conecto. Desconocía que ya había empezado por la razón que me inscribí, pero no me llegó ningún correo, no me llegó ningún tipo de información. Me contacté a la universidad, pero nadie me supo dar información. Entonces, no sé cómo podría ser o saber si estoy inscrita o no y si puedo permanecer en clase con ustedes o cómo hacerle para tomar el diplomado. Sí, qué bueno que lo preguntas. El proceso de inscripción formal no se ha realizado todavía porque el área de posgrado se está revisando esa parte con la parte de admisión. Lo último que nos comentaron es que están haciendo esas gestiones para que ustedes puedan formalizar su inscripción y el cobro respectivo. De momento me dijeron ustedes avancen porque bueno, ya los tiempos están encima y posteriormente ellos nos van a visitar para que les indiquen cómo se va a hacer el proceso de inscripción. Por eso yo les voy pasando el formulario para que se registren, con eso yo voy tomando la asistencia. Y eso es lo que necesitamos para aprobar el diplomado de momento. Entonces, quienes no hayan estado en la sesión anterior, les compartí, hay un grupo de WhatsApp que creamos, es como muchas confusiones con eso de los registros. A mí me pasaron una base de datos donde estaban 1800 registros y de esos había que identificar quiénes habían elegido este diplomado, pero habían elegido más de uno, entonces se armó ahí por un
intercambio de información, pero finalmente pues yo creo que ya integramos acá. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, les voy a anotar en el chat en este momento mi número. Por favor, mándenme un mensajito para agregarlos. Y las clases las estamos grabando precisamente por si alguien se las pierde, puede retomarlas, puede revisar los ejercicios con más